Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso de Grid y a lo mejor en los videos anteriores no vieron este tópico nuevo que se agregó aquí MinMax, que era bastante importante explicarlo solo a pesar de que es muy sencillo de poder entender, pero nos ayuda también a combinar muchos conceptos. Justamente es el siguiente video que vamos a ver, donde se agrega también la palabra autofill y autofit. Bueno, pero más adelante lo vamos a explicar y esto ya sería como el nivel de responsividad. Lo más que podemos hacer de responsividad en Grid es bastante poderoso. Pero por ahora vamos a explicar lo que es la función min-max como valor. Es una medida que nos sirve para definir un valor mínimo de track y un valor máximo de track. Muy sencillo, es decir, esa columna o esa fila, es decir, recuérdense que los grid tracks son las columnas o las filas, es decir, se puede ocupar como valor en grid template columns y en grid template rows. Entonces, como ejemplo, aquí vemos una columna de 100 píxeles, la segunda columna min-max y la tercera columna de 100 píxeles, por ejemplo. Y la columna del medio como mínimo va a tomar 150 píxeles y como máximo 400 píxeles. Y simplemente se hicieron dos fotos representativas donde si nosotros hacemos que el container o el width, en este caso como son columnas, el width del container se achique, obviamente el elemento se va a achatar, se va a achicar hasta como mínimo 150 píxeles. Y si nosotros aumentamos el tamaño del container, el grid track o grid column 2, en la segunda columna básicamente, va a crecer como máximo 400 píxeles. Muy sencillo de poder entender. Lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿Ya? Entonces aquí se ve un poquito lo que es, bueno, tenemos la medida grid template column, ya sabemos que tenemos 8 elementos para poder ubicarlos dentro de nuestro layout y lo que veremos ahora, voy a definir ciertas columnas, por ejemplo 200 píxeles, una tercera columna que mida 150 píxeles o 200 píxeles igualmente y la columna del medio que ya saben que pueden definir 3, 4, 5 como columnas como ustedes quieran. Y voy a usar la función min-max. Y como mínimo le voy a poner que sean 200 píxeles y como máximo 500 píxeles. Ya. Simplemente para ir mostrando los distintos ejemplos. Entonces fíjense que está ocurriendo algo bastante interesante. Todos los elementos tienen el mismo tamaño, pero si yo achico más este elemento me dice, uy, se me genera aquí, se me colapsan los elementos. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera y tercera columna siempre van a tener 200 píxeles de ancho y la segunda columna como mínimo tiene 200 píxeles en total, por lo tanto se pueden como mínimo la sumatoria de todo esto tener 600 píxeles y cuando el contenedor mide menos que eso, entonces se colapsa esto. ¿Ya? Simplemente una pequeña explicación. Ahora, si yo agrando el container, es decir, si yo lo hago crecer, lo hago crecer, fíjense que llega hasta un tope máximo y ese tope, ustedes me van a creer porque aquí está, son 500 píxeles como máximo y luego no crecen más los elementos. Obviamente la primera y tercera columna se mantienen igual en 200 píxeles porque la definimos de esa manera con un valor fijo, ¿ya? Es simplemente eso, es bastante simple el concepto de poder entender, pero nos va a ayudar para poder tener una responsividad bastante interesante. Hasta aquí queda el video, espero que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video.